por continuar aquí en su espacio Ciudadanía, tu revista TV. Y como habíamos anunciado anteriormente, está con nosotros el pastor Joel Puello de la Iglesia Bautista Cristiana, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que es el asueto de Semana Santa y la creencia que tienen ellos en su Iglesia Bautista Cristiana. Buen día, pastor, ¿cómo se siente? Buenos días, Carmen Iris, estamos bien, gracias a Dios. Buenos días a los amigos, gracias por invitarnos a su programa. Así es. Pastor, nosotros queremos saber, usted sabe que la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista y la demás, pues tienen creencias diferentes. Y queremos que nos hable acerca de qué piensan ustedes en torno a lo que es la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor. Bueno, en la Biblia no hay ningún mandamiento para que se celebre la Semana Santa, pero es un hecho histórico que en una semana como esta, donde el pueblo judío celebra la Pascua, que es lo que se estableció en Éxodo capítulo 12 como la salida de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, el día o la noche cuando ellos sacrificaron un cordero y la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas y de los postes para que el ángel destructor pasara por encima de ellos, preservándole la vida a sus primogénitos. Ese día los judíos salieron de Egipto y fueron liberados. Ellos, como estatuto perpetuo, tuvieron que celebrar para siempre esta celebración, la Pascua, que se celebraba primero con 7 días sin panes, sin levadura, nada cocinado con levadura en sus casas. Entonces, durante una fiesta como esta, en el último año de ministerio de Jesús, de 3 años, el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz el día de la Pascua, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, en la Biblia podemos encontrar el registro de cada uno de esos días. Es un hecho histórico. La Biblia dice lo que sucedió, pero en la Biblia no se manda a la iglesia a celebrar Semana Santa. En la Biblia sí se nos manda a recordar la muerte de Jesús cuando nosotros tomamos lo que es la cena del Señor, el partimiento del pan y del jugo de la vid, que representa su cuerpo y su sangre. Esa celebración es la Pascua de los creyentes. Lo que era la Pascua de los judíos llega a ser la cena del Señor, que se celebraba cada domingo en la iglesia primitiva, y ahí se recuerda la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, nosotros pensamos que es una puerta abierta, una oportunidad, porque hay una tradición católica en la población de celebrar la Semana Santa, aunque en realidad la gente lo que hace es irse de vacaciones y se va para la playa y se pone a tomar alcohol. Ocurren muchísimos accidentes en toda Latinoamérica y los países católicos como España y Portugal y Polonia. Hay todas estas clases de situaciones porque lo que se ha hecho es una fiesta de vacaciones. Las escuelas no dan clases, pero la gente no está recordando al Señor Jesucristo en realidad. Algunos van a la iglesia y en ese tiempo es la única vez del año en la que piensan en Dios y se acercan a Dios, quizás un poquito después en Navidad, que también es una fiesta que Dios no nos manda a celebrar. Son tradiciones. Ahora bien, nosotros aprovechamos el tiempo y le predicamos a la gente acerca de la obra que Cristo hizo en una semana como esa, donde Dios mismo se hizo hombre, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y si usted pone fe en la obra de Cristo, usted es salvo y sus pecados son perdonados. Eso es un resumen de lo que es Semana Santa. Ok. Y sobre la creencia que tienen ustedes, por lo menos, ¿qué hacen durante esa semana? La que es denominada la Semana Mayor. Bueno, algunas iglesias tradicionalmente lo que hacen es tener unos cultos especiales, por ejemplo, el día de Pascua, que pues algunos dicen que es viernes, dicen los católicos que es viernes. En la Biblia se registra el día de la Pascua el jueves, era la preparación, el Señor Jesús partió el pan, comió con sus discípulos, y en la noche de ese día de Pascua, cuando fueron al Monte de los Olivos a orar, Judas llegó con una turba y traicionó al Señor Jesucristo, y entonces Jesucristo amaneció preso ese viernes, esa madrugada del viernes, y en la mañana del viernes fue juzgado, llevado ante Pilatos, llevado ante Herodes, y luego a las 9 de la mañana fue crucificado, y a las 3 de la tarde murió, viernes. Entonces, nosotros tenemos como costumbre celebrar la resurrección de Cristo.
cada culto que la iglesia evangélica se reúne los domingos, la iglesia bautista también se reúne los domingos, es para celebrar la resurrección de Cristo, siguiendo la tradición de los apóstoles que vemos en las Escrituras. Los discípulos siempre se reunieron el día primero de la semana. Desde que Jesús resucitó, ese primer día, Jesús los encontró reunidos en el aposento alto. Luego, 8 días después, estaban otra vez los discípulos reunidos. Luego vemos que el día que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos era un domingo, 50 días después, el día de la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 40 días después de la Pascua. Y vemos en las Escrituras que los discípulos se reunían los domingos para partir el pan, es decir, la cena del Señor, recordar la muerte del Señor, para predicar la palabra. Y dice Plinio el joven, el historiador romano, que los llamados cristianos, los seguidores de un tal Cristo, refiriéndose a Cristo, se reúnen en el día llamado de domingo y cantan himnos a Cristo como si fuera a Dios. Entonces, hay evidencia suficiente en las Escrituras y también en la historia para demostrar que los discípulos se reunían el domingo, el primer día de la semana. ¿Qué celebramos el domingo? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué celebramos el domingo? La muerte del Señor, cuando tomamos el pan y el vino, el jugo de uvas, que representa la sangre y el cuerpo del Señor. ¿Hay un mandamiento de celebrar Semana Santa? No. Que alguna iglesia quiera hacer una fiesta el día de la Pascua judía, que se celebra siempre el 14 del mes de Nisan. Los judíos tienen 13 meses, es un calendario lunar. Por eso en un año la Pascua, o lo que llaman Semana Santa, la Pascua judía cae a finales de marzo y en otras cae a principios de abril, porque son 13 meses de 28 días. Nuestro calendario es solar, tiene 30, 31 días, por eso no cae siempre en la misma fecha. Pero en el calendario judío siempre es el día 14 del mes de Nisan que se celebra la Pascua. Algunas personas dicen feliz Navidad, felices Pascua. Sí. La Pascua es ahora, en lo que se llama Semana Santa, cuando los judíos celebran la salida de los hijos de Israel de Egipto, lo que sería la independencia de los judíos. Eso es lo que se celebra en un tiempo como este. Ahora bien, las iglesias evangélicas, ninguna iglesia en la Biblia tiene ningún mandamiento de celebrar esta fiesta. En ninguna parte se nos llama a cargar una cruz, a hacer una procesión, a no comer carne. En ninguna parte de la Biblia se manda. Esas son tradiciones, esas son costumbres. No hay que quemar un Judas, no hay que hacer ninguna de estas cosas. El Señor sí estableció que nos reunamos el primer día de la semana, el domingo, y que les recordemos partiendo el pan juntos como iglesia, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la Pascua del creyente, donde Cristo ha prometido que va a quitar los pecados de nosotros, va a poner sus leyes en nuestros corazones, donde Él será nuestro Dios y donde nosotros seremos sus hijos, estableciendo con nosotros un nuevo pacto, no como Él estableció un pacto con los hijos de Israel, donde les dio tablas de piedra, sino ahora es un asunto espiritual. Y Jesús estableció el nuevo pacto el día de la Pascua judía, esa noche cuando estaba en el aposento alto con sus discípulos, como se nos describe en los 4 evangelios. Eso es lo que nosotros hacemos en este tiempo de Pascua. Jesús estuvo por el mundo llevando muchos mensajes constantemente, palabras de salvación. Hoy día, pues, retrotrayéndolo a nuestra sociedad, a nuestra vida cotidiana, vemos que hay como una ausencia en las familias específicamente. ¿A qué se debe eso? Bueno, la Biblia dice en Romanos el capítulo 1 que cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, el hombre se envanece en sus razonamientos. ¿Qué pasa? Dios se le ha revelado al hombre. El hombre puede conocerle. En la conciencia del ser humano, Dios se ha revelado. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y también Dios se ha dado a conocer en los corazones de los hombres y en sus mentes por medio de las cosas que están creadas, por medio de la creación. La Biblia dice que el cielo cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación dice que hay un Dios. Entonces, ¿qué pasa? El hombre ha conocido a Dios por medio de los sentidos y por medio de su razonamiento, por medio de las cosas hechas. Pero ¿qué dice el hombre? El hombre no tiene en cuenta a Dios. Dice, Dios no existe. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, el hombre rechaza a Dios, se envanece en sus razonamientos y dice la Biblia que su entendimiento es oscurecido y el hombre es abandonado por Dios y por eso comete
toda clase de impureza, comete cosas que no convienen. Y el estado del hombre llega a ser tal que está atestado de toda maldad. Entonces, el hombre, Dios le dice al hombre, por ejemplo, empezando desde lo más básico, que Dios creó los cielos y la tierra. El hombre dice, Dios no existe, nosotros nos creamos a nosotros mismos, el mundo se formó solo, es decir, no necesitamos a Dios. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y dice la Biblia que Dios los juntó en uno, Dios hizo el matrimonio. Y dice que Dios hizo las relaciones sexuales, dice, crezcan, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Y Dios vio que esto era bueno, Dios hizo las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y dice la Biblia que Dios los bendijo, a Adán y Eva como pareja. Y dice Dios, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces Dios establece las reglas en el principio. Pero como el hombre dice que Dios no existe, entonces si Dios no existe, no es verdad que Dios nos hizo hombre y mujer. Entonces no es verdad que Dios nos juntó. La Biblia y la iglesia no pueden definir lo que es el matrimonio, porque Dios no existe. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué iglesia ni iglesia? El hombre se puede casar con un hombre y la mujer se puede casar con una mujer. Entonces estoy destruyendo la base de la familia, que fue Dios que la estableció. Estoy destruyendo la base de la sociedad. Estoy destruyendo el ejemplo de los hijos. Y si yo destruyo las mismas bases de la fundación del mundo, de las personas, de la sociedad, de los derechos humanos, que fue Dios que los creó, los derechos humanos, y Dios dijo, el hombre tiene derecho a casarse con una mujer, y la mujer tiene derecho a casarse con un hombre, y la mujer y el hombre que están casados tienen derecho a tener relaciones sexuales y a tener hijos, y el hombre dice, vamos a quitar todo eso porque Dios no existe. Y si Dios no tiene derecho a poner las reglas y nosotros ponemos nuestras propias reglas, entonces como resultado tenemos lo que estamos viendo. No hay respeto por las autoridades, porque la primera autoridad es Dios. Y las autoridades civiles están puestas por Dios. Y las autoridades del hogar son los padres. Y los maestros son las autoridades. Y los pastores de las iglesias somos autoridades espirituales. Entonces el hombre no respeta ninguna clase de autoridad. ¿Qué hay? Anarquía, caos, violencia, niñas embarazadas, feminicidio, hombres que se suicidan después que matan a sus esposas, hijos huérfanos que entonces van a las drogas, a las pandillas, a la delincuencia, autoridades que como no respetan a Dios, no respetan a los ciudadanos, no respetan las leyes, por eso tenemos corrupción, robo, tenemos irrespeto a los ciudadanos, como usted estaba diciendo ahorita, los colmados no nos respetan a nosotros los ciudadanos tampoco, la gente lo que está es bebiendo, las mujeres también están bebiendo en vez de estar en su casa cuidando a sus hijos. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene en cuenta a Dios. Solución. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido para que el hombre pueda acercarse a Dios, amistarse con Dios, reconciliarse con Dios. Ah, tú me abandonaste, aún así yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú puedes acercarte a mí, dice Dios. Dios ha decidido pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y nadie puede venir a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Los pecados del ser humano pueden ser perdonados cuando acepta la obra que Cristo hizo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la solución de los problemas del mundo, de la República Dominicana, de Haití, de España. Esa es la solución de los problemas políticos, de que las personas conozcan a Dios. Si el hombre conoce a Dios, no hay robo, no hay violencia, no hay niñas embarazadas, no hay drogas, no hay mentiras, no hay engaños, no hay violencia, no hay alcohol. Nosotros nos acercamos a Dios, le obedecemos, seguimos sus mandamientos. Todo viene porque el hombre no quiere saber de Dios. Lo reniega de... Y el hombre está confundiendo a Dios con religión. ¿Qué acaba de decir Ricky Martin? La Biblia no puede decidir lo que es el matrimonio. ¿Y quién lo decide entonces? Si Dios no puede decidir lo que es el matrimonio, ok. Si el hombre puede casarse con un hombre y la mujer con una mujer, porque Dios no tiene que meterse en eso no es religión, esto es ley, como están diciendo la gente. Entonces, ¿de dónde viene no robarás? Si podemos violar la ley del matrimonio que Dios estableció en la Biblia, la misma Biblia es la que establece no robarás, el mismo Dios.
y no matarás, no te acostarás con la mujer de tu vecino, de tu prójimo. Entonces, ok, vamos a quitar la ley del matrimonio porque no nos conviene, pues vamos a quitar la ley del robo y la ley de matar también, porque el mismo Dios fue que le estableció. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema no es con la religión ni con las iglesias, el problema es del hombre directamente con Dios, su creador. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, por ejemplo, siguiendo con esa discusión, porque este tema de la pederastia, el homosexualismo, de las relaciones de la pareja del mismo sexo, es un ejemplo de cómo el hombre abandona a Dios para seguir su propio razonamiento. Es más, dice la Biblia que cuando el hombre llega a ese nivel, ya llegó al colmo. Eso quiere decir que la sociedad está sumamente corrompida, porque la Biblia dice, hasta las mujeres, que son las que menos se corrompen, los varones nos corrompemos más, hasta las mujeres dejan el uso natural, que es de la mujer con el hombre, por el que es contra naturaleza. Y los hombres cometen hechos que dan vergüenza, hombre con hombre. Y dice la Biblia que esto se llama un extravío. Pongo eso como ejemplo, repito, porque es el extremo. ¿Qué pasa? Que el hombre abandona a Dios. Y entonces ahí comienza entonces lo que es ya las señales que estamos viendo hoy día. Por supuesto, porque Dios abandona a la sociedad para que siga su curso. Entonces, ¿qué viene después? Juicio. Como ellos no aprobaron no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, 18 al 32. Habla la Biblia. Hace una lista de pecados. Habla la Biblia que Satanás tendrá dominio de la tierra durante un tiempo. Sí, va a haber un gobierno donde el gobernante va a ser traído por Satanás mismo. Dios lo va a permitir. No estaremos viviendo en esos tiempos. Todavía no, pero el mundo se está preparando. Por ejemplo, lo que el presidente Barack Obama está haciendo en los Estados Unidos, permitiendo que en todos los estados de Estados Unidos se apruebe el matrimonio homosexual y se destruya la familia. Por ejemplo, usted tiene una situación en las escuelas desde hace muchísimos años, pero ahora esto se ha reforzado, donde los niños no pueden leer la Biblia. Usted puede hablar de cualquier religión menos de Dios y de Cristo. Eso hay que marcarlo. Usted puede hablar de Buda, usted puede hablar de Mahoma, usted puede hablar de Vishnu, usted puede hablar hasta de Satanás. Pero de Dios y de Jesucristo no, porque eso es hablar de religión. Y la ley dice que tiene que haber separación entre la iglesia y el Estado. Y ahí te sacan unas leyes. Ya no hay expresión de libertad. Tú no puedes salir a la calle a predicar en Estados Unidos, te meten preso, pero tú sí puedes hablar de Satanás. Tú puedes hacer un sacrificio satánico en una escuela, pero hablar de Jesucristo no. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se permite que un niño decida si quiere cambiarse de sexo. Entonces, en la escuela está obligado a que hayan 3 baños o dos baños. Es decir, tú puedes ir al baño de los niños siendo niña, o el niño puede ir al baño de las niñas siendo niño. Porque el niño puede decidir lo que él quiere hacer. Yo quiero que usted me diga en qué sociedad usted va a criar a sus hijos cuando se permite una cosa así. Es un problema serio. Entonces, eso lo está permitiendo el presidente de Estados Unidos, por eso nos manda un embajador homosexual a promover el homosexualismo aquí. Repito, ese no es el único pecado que se está cometiendo. Lo que pasa es que ese es el pecado que en la Biblia se revela como el extremo. Cuando el hombre llegó a eso, la sociedad está completamente corrompida y sin Dios. ¿Qué pasa? La sociedad está tan corrompida y sin Dios que nosotros estamos viendo las religiones violar, abusar de niños. Entonces la gente dice, tú ves, por eso yo no creo en Dios, yo no creo en pastores, yo no creo en padres, yo no creo en curas. Es decir, todo es lo mismo. Como dice el conocido dicho, usted está tirando el agua del niño, el baño con todo el niño. En vez de botar el agua, botó el niño también. Porque usted está rechazando a Dios porque un religioso está cometiendo un pecado, una aberración. ¿Usted sabe por qué hay religiosos que están abusando de niños menores? Porque esos religiosos, en vez de enseñar la palabra de Dios, están enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque Dios dice que el hombre tiene que casarse. Entonces, cuando un religioso dice que usted no tiene que casarse y usted se queda sin casar, en vez de acostarse con una mujer, usted se va a acostar con un hombre, y peor aún, con un niño inocente, y usted está cometiendo un hecho vergonzoso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted no conoce a Dios, que usted no tiene a Dios. Entonces la gente se confunde y dice, esa religión, eso es del diablo, yo me voy a alejar de eso. Yo no quiero saber de eso. Y querido, usted está abandonando a Dios, pensando que Dios es una religión. Dios no es una religión. Hay 2 tipos de religión en el mundo, la verdadera y la falsa.
La religión verdadera es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Esa es la única manera de acercarse a Dios, esa es la única manera en la que usted puede ser salvo. Esa es la única manera en que sus pecados pueden ser perdonados. Si usted no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no puede ser salvo. Si usted no se convierte a Cristo, usted no puede llegar a Dios. Ahora bien, ¿qué hacen las demás religiones? No. Cada cual por su camino. Todos los caminos conducen a Roma. Como los romanos hicieron varias carreteras y se podía llegar a la ciudad, la gente piensa que de la misma manera, por distintos caminos te puede llegar a Dios. Pero Jesús le dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una sola manera de llegar a Dios. Y el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. En 1 Timoteo 2:5 el apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué hace el ser humano? Cada uno que llegue a Dios como pueda. Cada cual con su religión. Lo importante es estar bien con Dios y con uno mismo. Es decir, tú te estás haciendo tu propia religión. Mira, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Eso se llama religión. Tú estás buscando una manera de llegar a Dios por tu propia cuenta, por tus propios méritos, y tú le dices, Dios, tú estás vibrando lo que yo estoy haciendo, tú tienes que recibirme porque yo me porto bien. Tú le estás diciendo a Dios que la obra que Cristo hizo en la cruz, tú no la necesitas, porque lo que tú estás haciendo es suficiente. Si lo que tú y yo estamos haciendo fuera suficiente para salvarnos, Cristo no hubiera tenido que venir, porque cuando Cristo vino ya había religión. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque el hombre tuerce las escrituras, la cambia. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque el hombre no conoce las escrituras. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque en vez de enseñar las escrituras, el hombre enseña como doctrina mandamientos de hombre. Por eso hay religiones. Por eso hay personas que salen con un pañuelo y una bandera y con una cruz. Y por eso hay gente que le pide a San Miguel. Los barrios nuestros están llenos de San Miguel. Sí. Por eso, en Baní, las personas construyen una casa y lo primero que hacen es una fiesta a Satanás y se montan. No queremos ni que saber de los haitianos, pero cogemos la religión haitiana, invitamos a sus demonios a nuestra casa y nos montamos en los demonios de ellos. Eso es lo que está haciendo la sociedad idólatra, alejada de Dios. La gente hace un viaje ilegal y el primero que le ruega es al diablo, para que le lleve bien. Déjame hacer un trato con Satanás y déjame venderte mi alma, hacerte una hora diabla, como le digo yo, porque no son horas santas. Y la gente hace eso. Entonces ¿qué pasa? El hombre está completamente alejado de Dios. Está buscando todo. ¿Usted cree que su camino, pero sin Dios. ¿Usted cree que estamos como Sodoma y Gomorra? Sí, cerca. Entonces, cerca. ¿qué pasa? Dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo del castigo eterno en el libro de Judas. Entonces, ¿qué va a venir a esta sociedad? Castigo, juicio, muerte. La paga del pecado es muerte. Busque la noticia, querido. Habla los periódicos. ¿Qué usted ve todos los días? Tantos jóvenes muertos en un accidente. La policía tirotea a tantos jóvenes. Un hombre mata a su esposa. Niña aparece muerta por violación. Secuestran tantas personas. No solamente aquí, en el mundo entero. ¿Por qué? El hombre no tiene en cuenta a Dios. ¿Qué produce el pecado? La muerte. No solamente la muerte física, enfermedades, tragedias, sino también alejamiento de Dios y condena espiritual. Repito, solución. Usted tiene que convertirse a Cristo. El evangelio es la solución a los problemas de esta sociedad, a los problemas de este mundo. Cuando aceptamos a Cristo, el reino de Dios viene a nuestra vida y Dios establece su reino en la tierra, donde hay paz, donde hay amor, donde hay felicidad. Este libro tiene la solución, la palabra de Dios. Recomendación en Semana Santa para la familia. Este tiempo, la gente lo que hace es recogerse y viene a sus familiares. Qué bueno que tienes tiempo de ir a visitar tu familia. ¿Por qué tienes que ir a tomar alcohol? ¿Por qué tienes que ir a alta velocidad? ¿Por qué tienes que ir a ahogarte en un río? Es decir, disfruta de la naturaleza que Dios nos ha dado sin tener que emborracharte. ¿Por qué tienes que ir a ensuciar los ríos y las playas y dejarlas llenas de botellas, llenas de vasos plásticos? ¿Qué ciudadanía más asquerosa tenemos? Sin educación. Contaminación ¿Por qué tenemos que hacer tantos tapones? ¿Por qué no respetamos la hilera de vehículos y vamos despacio uno detrás del otro sin rebasar? ¿Por qué yo tengo que hacer tanto ruido para disfrutar? ¿Por qué no dejo dormir a los demás? ¿Por qué tengo que hacer de todo una borrachera, una orgía? ¿Por qué tengo que desnudarme en una playa si me puedo bañar? Yo no tengo que enseñarle mi cuerpo a los otros. Entonces, queridos, es verdad que vamos a pensar en Dios en esta semana y a pensar que en una semana como esta el Señor Jesucristo pasó su última semana en la tierra. Si esa es la verdad,
usted se va a apartar de sus pecados. Usted va a reflexionar que usted está haciendo cosas que a Dios no le agradan, que usted se ha hecho enemigo de Dios y que usted tiene que cambiar sus caminos, porque un día tú vas a estar delante de Dios dándole cuenta por lo que hiciste. Pero si vienes a Cristo, tus pecados son perdonados y borrados y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Bueno, gracias, pastor, por todas estas palabras bonitas y bellas Para servirles. y de orientación. Y vamos a tenerlo más a menudo. Puedo venir todos estos días. Hace mucha falta. Ya el programa, oye cómo está ese muchacho ahí arriba queriendo romper. Yo creía que era aplaudiéndome. Vamos a orar por él para que se le saque esas cosas malas. Que nos deje predicar. Sí. Así es. Bien, pues ya usted sabe, entonces, gracias por todo, Carmen Gracias Iris. a ustedes por invitarme. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Baní en esta semana y que se acerquen a Dios. Pueden visitarnos en nuestra iglesia en la Máximo Gómez número 10 y queremos invitarle a nuestros cultos para que escuchen la palabra de Dios. Amén, amén. Okay. Bueno, le damos las gracias al pastor Joel Puello de la Iglesia Bautista Cristiana por compartir este espacio con nosotros. A ustedes les invitamos para que mañana se dé cita nuevamente y que escuchen todo lo que el pastor le dijo en el día de hoy. Así que será hasta mañana. Hoy Tomás Arias, Carmen Iris Sierra. Nos vemos mañana. Pase feliz resto del día y que Dios le bendiga.